las 6 de la mañana a las 7:30 por el Zoom. Entonces todos los que tienen su teléfono y su laptop pueden contactarse acerca de la oración. Es exactamente lo que se está haciendo en California con los hermanos de California. Ellos se levantan a las 5:30 de la mañana y terminan la oración como hasta las 8 de la mañana. Así que casi 2 horas y media de cadena de oración, y yo he estado participando con ellos. Entonces Joel, el pastor que estuvo con nosotros en el campamento, me sugirió que por qué no principiamos nosotros algo aquí, no solamente en Phoenix, pero Estados Unidos y aún en México también. Entonces ya hicimos la prueba el viernes pasado con la familia y salió todo bien. Entonces mi hija Debbie o mi esposa les van a dar la clave, cómo ustedes pueden entrar al Zoom y participar en la oración, ya principiando el día de mañana, el lunes, para que tengan la clave y pongan sus peticiones. Si quiere orar también, puede orar. Así que queremos hacer algo especial. Amén, amén. Porque necesitamos la oración. Así es, amén. Así que ya no tenemos que venir aquí, ¿verdad?, a la oración. Ahora vamos a tenerlo a las 6 de la mañana, para que se comunique y pueda participar en la oración. Amén, amén. Así que no se le olvide, se le van a repartir estos volantes para que usted lo tenga. Ahí tenemos algunas de las reglas que se van a tomar, pero estamos principiando, entonces pienso que va a ser algo muy bueno. Muy bien, entonces cualquier petición que tengan, no solamente puede esperarse en la mañana cuando ya estamos conectados, puede mandar textos al teléfono de mi esposa, de la Debbie, pidiendo su petición, su necesidad. Entonces ya cuando entramos nosotros en el Zoom, entonces ya sabemos por qué vamos a estar orando. Amén. Amén. Entonces creo que esto es muy importante, porque el Señor está haciendo cosas grandes allá en California a través de la oración. Amén, amén. Y los hermanos que trabajan pues pueden conectarse con sus teléfonos, aún si van en camino al trabajo, se pueden conectar también. Así que donde quiera que usted está, se puede conectar para orar por su petición. Cualquier petición que usted tenga, lo vamos a poner en las manos del Señor. Mi yerno José Luis está conectado con una cadena, creo que llega hasta Centroamérica o Sudamérica, y él nos avisa, ¿verdad?, peticiones que vienen de por allá de esos lugares, y estamos orando en la cadena de California también. Así que nos estamos conectando de una manera u otra, porque necesitamos la oración. Amén. Amén. Vivimos en tiempos muy duros y muy difíciles. Así es, amén. Muy bien, entonces ya se dieron los anuncios y todo, la bienvenida, los cumpleaños. Ahora vamos a entrar en el mensaje de la palabra del Señor. Un anuncio más. La hermana Regina va a tener servicios especiales el viernes, el sábado y el domingo aquí en nuestra iglesia. Viernes y sábado va a ser como a las 7 de la tarde, y el domingo pues a las 2 de la tarde, que es cuando ellos tienen su reunión. Viene un evangelista que ya ha estado con ellos y con nosotros también, que se llama Richard Flores, que es un profeta. Le profetizó algo tremendo a la hermana Regina y se cumplió, y desde ese tiempo ella lo ha traído para traer el mensaje de la palabra del Señor. Así que usted puede venir el viernes, el sábado a las 7 de la tarde para escuchar el mensaje del profeta Ricardo, y el domingo pues
estar con nosotros el próximo domingo también, a las 10 de la mañana. Él va a estar con nosotros el domingo próximo a las 10 y va a estar con la hermana Raquel también a las 2 de la tarde, el próximo domingo. Así que creo que el Señor tiene algo especial para nosotros. Amén. 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 Muy bien. Hermano, antes de que empiece, Sí. les quiero pedir de sus oraciones, hermanos, porque en esta semana, no sé si viernes o sábado, voy para México por 2 semanas, así es que los voy a dejar descansar estas 2 semanas. Que Dios guarde mi salida y mi regreso, nuestra salida y nuestro regreso, ¿verdad? Amén. Amén. Y aquí con ustedes también. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, vamos a ver por Marta. Amén. Creo que le van a hacer una fiesta soñada Sí. por allá en Coahuila. Y pues nosotros nos quedamos el deseo de ir, pero no vamos a Sí, poder. qué lástima. Pero para julio tenemos planeado ir para allá, Sí. donde Dios va a graduar uno de mis sobrinos, Sí. Juan, hijo de mi hermana Laura, allá en Torreón. Amén. Así que vamos a orar por esta petición de nuestra hermana Marta. Gracias, hermano. Muy bien, pues vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. Si gustan abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21. Ahí tenemos el mensaje que traemos para esta mañana. Y referente a lo que se está celebrando hoy en todo el mundo entero, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Todos los cristianos están celebrando este día y durante la semana también. El jueves santo, viernes santo, sábado de gloria, como le llaman, también, y luego el domingo de resurrección. De hecho, también ahorita, antes de terminar el servicio, vamos a tener la Santa Cena también. Si usted desea participar con la Santa Cena, ya cuando vamos a terminar con el servicio, porque el próximo domingo, como lo tenemos regularmente, va a estar el evangelista o el profeta Richard, entonces no vamos a tener la Santa Cena, entonces lo vamos a tener ahora. Entonces vamos a hacerlo corto para no alargar el mensaje. Así que el mensaje, el tema es Jesucristo hace su entrada triunfal a Jerusalén, que es lo que estamos celebrando. Sabemos la historia de lo que sucedió durante esta semana, cuando él hizo su entrada triunfal a Jerusalén, que fue exactamente el primer día de la semana, de acuerdo al calendario de los judíos. Para ellos, ¿verdad? El domingo es el primer día de la semana. El séptimo día para los judíos es el sábado, el séptimo día de la semana. Para nosotros lo celebramos el domingo. Pero bueno, así es y así lo celebramos, y creo que cualquier día que nosotros celebremos está bien con el Señor, ¿verdad? Especialmente en esta semana que estamos exactamente, ¿verdad? En el tiempo aún de los judíos en el Antiguo Testamento, que celebraban ellos la Pascua, para ellos la libertad de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Ellos la celebraron también en esta semana. Nosotros celebramos lo que le llamamos la Semana Santa, ¿verdad? Porque fue la última semana que estuvo viviendo el Señor Jesucristo sobre la tierra, y entonces la Escritura nos habla acerca de esto. En el Antiguo Testamento no habla de Jesucristo, ¿verdad? Solamente en el Nuevo Testamento lo tenemos. Entonces hay ciertas diferencias. Amén. Muy bien, entonces ahí en el capítulo 21 de Mateo tenemos la historia de la venida del Señor Jesús.
Jesucristo. Y vamos a voy a leer algunos versículos que son de la profecía de lo que Jesucristo estaba haciendo durante esta semana. Vamos a buscar primeramente en Zacarías, en el capítulo 9 y el verso 9. Me voy a ir rápido, si usted batalla, apunte la cita y después lo va a encontrar para ahorrarnos tiempo. Entonces en Zacarías 9:9 dice la palabra de Dios: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí está la profecía que se cumplió cuando hizo Jesús su entrada triunfal a Jerusalén. Zacarías, que vivió más de antes de 400 años antes de Cristo, se cumplieron estas profecías. Vamos a estar leyendo algunas de las profecías que están en el Antiguo Testamento que se cumplieron exactamente en esta semana que estamos nosotros celebrando, la última semana que dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a ir ahora al libro de los Salmos, Salmo 118 y el verso 26. Salmo 118, verso 26, dice: Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Aquí está hablando de las mismas palabras que usted encuentra en el capítulo 21 de Mateo. Lo que Jesús estaba haciendo fue profetizado muchos años atrás y se está cumpliendo en la vida de Jesucristo. Esta entrada triunfal fue la única entrada triunfal que él hizo entrando a Jerusalén. Él entraba y salía en sus 3 años de ministerio, pero en esta vez estaba cumpliendo él una profecía donde él iba a entrar a Jerusalén montado en un burrito, y la gente le iba a poner en el camino las palmas, las ramas de los árboles, y iba a cantarle: bendito el que viene en el nombre del Señor. La única vez que fue profetizado y que se hizo precisamente en ese momento, una semana, en esa última semana que vivió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra profecía que tenemos la vamos a encontrar en el libro de Jeremías. Vamos a ir a Jeremías en el capítulo 7 y en el verso 11. Dice Jeremías 7:11, dice: Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Esta profecía también se cumplió en el tiempo cuando Jesús entró a Jerusalén y encontró que en el templo, en los atrios de Jehová, como dice la Escritura, el lugar donde se reunían los gentiles que no eran judíos, porque en el templo no era como el templo de nosotros, era mucho más grande y había lugar donde estaban solamente los puros varones, los puros hombres. Había un lugar donde solamente era para las mujeres, y había otro lugar para los que no eran judíos, para los gentiles. A ellos también se les daba oportunidad en los atrios. Entonces, en ese lugar, los judíos en el tiempo de Cristo acostumbraban vender los animalitos que se iban a sacrificar en el templo. Había cambio de dinero que se usaba, el dinero allí en Jerusalén. Entonces ahí era un negocio muy grande que se hacía
allí en el templo, en los atrios, allí donde se reunían los gentiles, era un negocio, ¿verdad? Que todo el dinero que se recogía era para el templo, para los gastos del templo. Pero no era aceptable hacer un negocio ahí en el templo de los judíos, pero los sumos sacerdotes, que eran la cabeza del templo, los sumos sacerdotes, ellos habían dado esa libertad de permitir, ¿verdad?, que se hiciera un negocio ahí en el templo, en la propiedad del templo de los judíos. Y fue cuando Jesús, ¿verdad?, cuando entró al templo, entonces con un látigo los golpeó, echó fuera los animales que se estaban vendiendo, quitó las mesas del dinero donde estaba haciendo el cambio de moneda, ¿verdad? Porque Jesucristo se estaba hablando sobre esta profecía, y él dijo, ¿verdad?, que el templo lo estaban haciendo como una cueva de ladrones, así le llama Jesús, una cueva de ladrones, ¿verdad?, porque esa casa era la casa de oración, pero no para hacer negocios. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que a veces es permitido en algunas iglesias o templos hacer ciertos negocios, ¿verdad?, donde se hace para el beneficio del templo. Entonces aquí puede haber cierta oposición, ¿verdad?, en cuanto a si se venden cosas en la iglesia o no se venden cosas en la iglesia, ¿verdad? Hay ciertos debates en cuanto a esta enseñanza del Señor Jesucristo. Entonces algunos no lo aceptan, otros sí lo aceptan, ¿verdad? Pero en el templo de los judíos no era aceptable ese negocio, ¿verdad? Y por eso es que Jesús echó fuera a todos los que estaban vendiendo, los que estaban cambiando el dinero, y él dijo, ¿verdad?, usando la profecía de Jeremías, capítulo 7 y el verso 11: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Entonces ahí está otra profecía cumplida, cuando Jesús echa afuera los comerciantes que estaban vendiendo. Los animales que se estaban vendiendo eran animales que se usaban para el sacrificio, porque de acuerdo a la escritura, de acuerdo al tiempo de la ley, cada familia tenía que sacrificar un corderito, y esto era un corderito especial, un corderito blanco, sin mancha, de 1 año, ¿verdad? Entonces eran animalitos especiales que se podían ofrecer al sacrificio en el templo. No se podía ofrecer cualquier clase de animales, porque ya estaba escrito en la ley que tenía que llenar esos requisitos, ese animalito, para poder ser ofrecido en el altar para el sacrificio del Señor. Entonces los animales que se vendían allí eran como palomas, eran corderitos. No dice exactamente la clase de animales, pero en el Nuevo Testamento tenemos las clases de animales que se ofrecían, especialmente los corderitos de 1 año, y los palomitas también se podían ofrecer. Si no tenía dinero suficiente, podía ofrecer una palomita, una tortolita, como lo hizo José y María cuando fueron a presentarse en el templo. Bueno, esto está toda la historia, pero por falta de tiempo, pues vamos a hacerlo un poquito más rápido, porque estamos solamente recordando la entrada triunfal a Jerusalén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ver en
14 ahora, y dice así, vamos a regresar a Mateo 21, 14. Dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y el verso 16, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Ahí está Jesús otra vez usando la profecía. En ese momento, si ustedes pueden buscar en el Salmo 8.2, ahí está esa profecía, ¿verdad? De donde los niños alababan a Jesucristo. Cuando él echó fuera a los negociantes de la venta, entonces él entró al templo y empezó a hacer sanidades en el templo. Eso era aceptable. Eso era, así era el templo, para que el poder de Dios se manifestara, ¿verdad? A través de los milagros, y Jesús estaba haciendo su ministerio ya en sus últimos días de vida. De acuerdo al versículo 4, dice que en el templo ciegos y cojos y los sanó. Entonces, aquí hay ciertas controversias que encontramos en la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Jesucristo estaba cumpliendo con su ministerio. Él estaba cumpliendo con la profecía. Él estaba en el plan divino de Dios. Él estaba haciendo lo que le correspondía hacer, el propósito por el cual él había venido aquí sobre la tierra. Él sabía lo que se tenía que hacer, pero tenía oposición. Y la oposición no era del pueblo en general, sino que era la oposición de los grupos religiosos que había allí, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, que eran grupos que estaban conectados con el sumo sacerdote, y los herodianos estaban conectados con el gobierno de Roma. Entonces se reunían estos grupos religiosos, políticos, ¿verdad? Para hablar en contra de lo que Jesucristo estaba haciendo, ¿verdad? Jesucristo estaba haciendo lo que él tenía que hacer. Los grupos religiosos no estaban de acuerdo porque no estaban conectados con la profecía, no estaban conectados con el plan de Dios. Era un grupo solamente religioso, como hay en nuestros tiempos. Hay mucha religiosidad que se mueve en todas partes del mundo entero, pero a veces no están conectados, ¿verdad?, con la voluntad de Dios, con el plan de Dios, con lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Y entonces ahí vemos un contraste y una oposición de diferentes grupos que vivieron en ese mismo tiempo de Jesucristo, y Jesucristo estaba haciendo la voluntad de Dios. Y estas cosas en nuestros tiempos sucede lo mismo también. En nuestros tiempos, por ejemplo, en la Cuaresma, ¿verdad? Cuando se entra en la Cuaresma, cuando se empiezan a esos ritos y ceremonias de iglesias, ¿verdad? Que no tienes que comer carne los viernes, que tienes que
comer pescado y otras cosas, y que te tienes que abstener de cosas que tú haces que no debes de hacer, pero te guardas en esos días, ¿verdad? Solamente, y son costumbres, ¿verdad? De parte del hombre. Por ejemplo, cuando le ponen cenizas a las personas también, ¿verdad? Como se le ha llamado el miércoles de ceniza, ¿verdad? Muchos ritos, muchas ceremonias supuestamente, ¿verdad? Para acercarse a Dios, acerca de eso, a ciertas abstenencias, ¿verdad? Pero lo malo es que solamente guardan ese lapso de tiempo, y ya cuando se llega el final, digamos, el domingo de resurrección, quedan libres otra vez y vuelven otra vez a la misma rutina de antes. Vuelven a hablar cosas malas, ¿verdad? Porque también se abstienen de decir cosas malas. Pero solamente en ese tiempo de 40 días, ¿verdad? Entonces, así los escribas, los fariseos y todos esos grupos eran muy religiosos, hacían oraciones largas en la calle, oraban 3 veces por día, cumplían con esos ritos y ceremonias, pero estaban lejos de Dios. Y en nuestros tiempos hay mucha gente religiosa, pero está lejos de Dios. Así es, amén. Y ahí se cumple la palabra de Dios cuando dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén, amén. Así dijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hay mucha diferencia en ser muy religioso y en ser un buen cristiano. Hay diferencia. Quizás el mundo lo pueda catalogar a uno como muy religioso, ¿verdad? Porque puede confundir la religión con la relación. La relación es, el cristiano tiene relación con Cristo, amén. No tiene religión, ¿verdad? Hay ciertas cosas que se hacen en la religión, ¿verdad? Por ejemplo, la Santa Cena es parte del cristianismo. Fue un mandamiento de Jesucristo que teníamos que hacerlo, ¿verdad? Entonces hay ciertas cosas que tenemos que hacer, pero no nosotros, los que somos cristianos, no vamos a abstenernos de comer carne, ¿verdad? Esta semana, y ya cuando pase la semana vamos a volver a comer carne otra vez, ¿verdad? Porque esas es las reglas de ciertas iglesias, ¿verdad? Ya estos 40 días yo no voy a decir malas palabras, ¿verdad? Yo me voy a guardar, pero cuando pasan los 40 días ya puedo volver otra vez a hacerlo, a decirlo otra vez, ¿me entienden? Eso es religiosidad. Amén, amén. Y el cristiano no entra en esa religión. No entra. Porque el cristiano, cuando ya Cristo hace la obra y cambia el corazón, ¿verdad? Ya no anda diciendo cosas, malas palabras, ¿verdad? Ya no va de vez en cuando a tomarse una cervecita, ¿me entiendes? Ya no va a andar allá en los bailes, allá en la música, allá en el mundo, ¿verdad? Adorando a Baal, adorando el becerro de oro, ¿verdad? Pero los religiosos se guardan de esos 40 días, pero después vuelven a lo mismo a hacerlo. Y eso es lo que Jesucristo les habló fuerte a ellos en cuanto a eso. Y les habló duro y les dijo cosas muy fuertes Jesucristo a esos religiosos. Les dijo: sepulcros blanqueados, generación de víboras. En otras palabras, Jesús se los dijo en la mera cara lo que eran ellos, porque tenían ojos, pero estaban ciegos de la voluntad de Dios, de lo que Dios quería
de su pueblo. Era una religión superficial. No era una relación con Cristo en su corazón. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Muy bien, entonces eso es lo que Jesucristo estaba haciendo, estaba en el plan de Dios. Él estaba haciendo el trabajo, el ministerio, ya en sus últimos días, y los niños, en una versión dice los muchachos, en la versión aquí de Salmo 8.2 dice: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Ahí estaban, yo me imagino que era un servicio, ¿verdad? Ahí en el templo donde Jesús estaba ministrando a los necesitados, haciendo los milagros. Los cojos salían caminando, salían corriendo con gozo y alegría. Los ciegos salían mirando, ¿verdad? Porque es lo que estaba haciendo Jesús. En eso, los niños, me imagino que era como un grupo, ¿verdad?, de niños que estaban cantando alabanzas a Dios. Y yo estoy seguro que lo que ellos estaban cantando eran algunos de los salmos que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios, porque los salmos son cantos. Entonces era un servicio de adoración, era un servicio de alabanza, era un servicio de milagros, ¿verdad? Lo que estaba haciendo Jesús allí cuando entró al templo, ¿verdad? Estaban contentos, estaban todos alegres, pero llegan los escribas, llegan los fariseos y empiezan a molestarlo y empiezan a decirle: eso no se debe de hacer así. Y Jesús, con la palabra, con el mensaje, les dice, y le dijeron los grupos religiosos: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca oíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Sí, Jesús usaba la escritura, la palabra de Dios. Jesús se defendía con la palabra de Dios, pero ellos lo único que querían hacer con Jesús era matarlo. Era todo, era el plan, porque siempre estaba contra ellos, les hablaba y les decía, y no aceptaban la enseñanza de Jesús. Entonces vamos a ver más adelante, allí en capítulo 21 y el verso 19, dice así, dice: viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Ese día, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a Juan, era en la mañana temprano. Jesús tenía hambre y vio una higuera en el camino, y era una higuera floreciente, era una higuera que supuestamente ya debía de tener higos, y Jesús tenía hambre y fue a donde estaba la higuera y vio que solamente eran hojas, no había fruto, no había fruto. Y él maldijo la higuera, y de acuerdo a Mateo, en ese momento se secó la higuera. De acuerdo creo que a Marcos o Lucas, duró un día para que se secara la higuera, pero no vamos a entrar en discusión en cuanto a esto, lo que dice Mateo, lo que dice Marcos, lo que dice Lucas, lo que dice Juan, ¿verdad? El caso es que Jesús maldijo la higuera, la higuera se secó. Jesús usó ese medio, ¿verdad?, para hablar acerca de la fe. Si tuvieres fe, ¿verdad?, le dirías a este monte que se mueva, y se mueve, y todo lo que pidieras al Padre, Él te lo va a dar. Esa es
él usó eso cuando se secó la higuera, de que debíamos tener fe en el Señor. La otra cosa que podemos ver es acerca de la apariencia. Era una higuera floreciente. Era el tiempo donde ya había higos para comer, y se suponía que era una higuera que estaba produciendo, pero no daba higos la higuera. Entonces esto nos muestra la apariencia, y yo puedo usar como un ejemplo, ¿verdad? Que muchas veces las apariencias engañan. Amén. A veces pensamos, no, esta persona tiene talento, ¿verdad? O decimos, no, sí la hace, ¿verdad? Pero a veces nos guiamos por lo que vemos, por la apariencia, pero conforme pasa el tiempo, conforme convivimos con la persona, vemos que solamente era una apariencia. Amén. Una apariencia. Y nosotros podemos ver esto en las iglesias. Hay personas que aparentemente tienen conocimiento, personas que tienen talento, personas que tienen el conocimiento de la palabra del Señor, y a veces uno mismo es engañado. Uno mismo es engañado porque se le ve que tiene potencia, pero conforme pasa el tiempo, uno se va a dar cuenta de que era falso. Era falso esa persona. Esa persona que se le dio lugar, que se le dio puesto, que se le consideró un líder. Entonces, lo que me viene a mí a la mente de esa clase de personas que, como dice la palabra de Dios, son lobos que se disfrazan de ovejas. Amén, amén. Jesús habló acerca de eso. Amén. Y nosotros podemos ver, al principio tenemos la confianza de esa persona, pero después pasa el tiempo y nos damos cuenta de que no es como pensamos. Yo no sé si usted ha conocido a alguna persona así. Yo en los 57 años de ministerio pastoral, yo tengo muchas experiencias en cuanto a eso. Amén, amén. Y cuando estaba estudiando la palabra de Dios en cuanto a esto, de la higuera, que Jesús iba a comer porque tenía hambre, y se dio cuenta que la apariencia era buena, bonita, pero no tenía fruto, no tenía higos, no pudo alimentar a Jesucristo. Entonces, aún Jesucristo mismo, de acuerdo a la historia, le pasó también lo mismo. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que Él fue porque había esa higuera que era muy atractiva, iba a agarrar higos y se dio cuenta que no tenía higos. Entonces, aquí, ¿verdad? Eso es lo que pasó con la higuera, y Jesús la maldijo. Entonces, no debemos de aparentar lo que no somos. Amén. Tenemos que ser lo que somos. Porque tarde o temprano la gente se va a dar cuenta. Así es, amén. La gente se va a dar cuenta. Amén. Así que seamos como somos. Amén. 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 Vamos a darle un aplauso a Cristo para que no nos toque historiar, porque ya se nos está secando la boca.
antes de entrar a la Santa Cena, pueden ver Lucas 19:41 o pueden apuntarlo. Solamente Lucas nos da este relato. Cuando Jesús hizo su entrada a Jerusalén y vio a Jerusalén, dice la palabra de Dios que Jesús lloró. Jesús lloró cuando estaba haciendo su entrada a Jerusalén. Hay solamente 2 ocasiones en la escritura, en la vida de Jesús, que él lloró. Esta es una de ellas, y la otra es cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, donde él lloró. En esta ocasión Jesús lloró. Jesús lloró, ¿por qué? Jesús lloró porque él sabía que unos 40 años después de su muerte iba a venir el imperio romano y iba a matar a los judíos, a hombres, mujeres, niños, ancianos. El imperio romano los iba a echar fuera de su país. Y él lloró, no tanto porque lo rechazaron, como dice la palabra de Dios, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, sino porque él estaba sintiendo en su corazón compasión por su pueblo, porque 40 años ellos iban a ser echados fuera de su país. Y así fue. 70 años después de Cristo vino un capitán del ejército de Roma que se llamaba Tito, y vino con todas las fuerzas del imperio romano y los echó fuera, los mató, y tuvieron que salir de su país, y se quedaron sin país por más de 1000 años. Hasta en el año 1948 ellos regresaron otra vez a su país para ser reconocido como el país de los judíos, el país de Israel. 1948, hace un poquito más de 70 años. Una profecía que se cumplió, que duró muchos años, más de 1000 años, que se cumplió. Y Jesús, en ese momento, él lloró. Lloró porque lo rechazaron, porque no lo reconocieron como el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces ellos tuvieron que pagar por no haber reconocido a Jesús como el Mesías prometido. Así que esta es la historia. Hay mucha historia en esta semana, pero esto es lo que Dios me ha dado en esta mañana para hacer ciertas comparaciones de los tiempos de Cristo a nuestros tiempos de hoy en día. Amén. 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 Así que vamos enseguida a celebrar la Santa Cena. Si pueden poner una musiquita de adoración, por favor. Mientras yo les pido a los hermanos que quieran tomar la Santa Cena, que puedan pasar aquí al frente. Y les voy a leer algunas escrituras algunas advertencias de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la cena del Señor. Amén. Así que vamos a ver acá en el Primera de Corintios, vamos a leer las advertencias. Primera de Corintios, capítulo 11, vamos a leer primero las advertencias. Antes de que usted tome la Santa Cena, si usted está listo para la Santa Cena, hágalo. Si no se siente que está listo, no lo vaya a hacer. Esa es advertencia. Eso es lo que voy a leerles a ustedes. Capítulo 11, Primera de Corintios, dice, verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ahí está una palabra clave, indignamente, si no se siente digno, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Será culpado.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, lo voy a repetir, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando dice muchos duermen, que ya se murieron. Pero los que no han muerto están debilitados, enfermos, porque han tomado la Santa Cena indignamente. El verso 31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Examínense a sí mismo. Muy bien. Entonces, los que quieran participar de la Santa Cena, el altar está abierto para hacerlo. Agarren un pedacito de pan, una copita de vino, bueno, no me gusta decir vino, del jugo de uva, porque no está fermentado este jugo de uva, no está fermentado. El vino es jugo de uva, pero está fermentado, es decir, ya tiene tiempo y por eso se convierte como en alcohol, ¿verdad? Este es el jugo de uva, que es solamente dulce, pero no tiene alcohol. Entonces tome un pedacito de pan, tome una copita, como lo hacemos. Lo hacemos en esta semana, regularmente lo hacemos el domingo de resurrección, ahora lo vamos a hacer una semana antes, y luego el día último del año también tenemos la Santa Cena. Pero el Señor dijo, ¿verdad?, que cuanto de eso lo hiciéramos, estamos recordando la muerte del Señor Jesucristo. Amén. Estamos recordando la muerte del Señor Jesucristo. Así que vamos a esperar que todos participen. Ya que estemos todos listos, entonces vamos a leer lo que nos dice ahí en 1 Corintios capítulo 11, en ese mismo capítulo que leímos. Vamos a leer del verso 23 al 26. Así que conforme vamos a seguir leyendo, vamos a hacer la participación de la Santa Cena. Amén. Amén. Muy bien. Estamos listos, ¿verdad? Muy bien, voy a leer 1 Corintios 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Muy bien, lo estamos masticando. El cuerpo de Jesús fue golpeado, azotado y crucificado. Verso 25. Hasta asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis
en memoria de mí. Tomemos, que representa la sangre de Jesucristo, esta jugo de oro. Verso 26 dice, así pues, ya lo digo, pero luego voy a leer otra vez. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa a la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos las gracias porque es un sacramento que tú nos has dejado, Señor, para tus seguidores, para aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal. Señor, pero hay ciertos requisitos que, de acuerdo a lo que hemos leído, Señor, que tenemos que tener cuidado con este acto, porque este acto es muy santo delante de tu presencia, Señor. Y tú nos lo indicas a través del gran apóstol Pablo, Señor. Él experimentó esto, Señor, cuando él estaba escribiendo, que algunos estaban enfermos, algunos ya se habían muerto, algunos habían tomado la cena indignamente. Especialmente la iglesia de Corinto estaba actuando de una manera muy fuera de orden, porque de acuerdo a tu palabra, los que participaban de la cena hasta se tomaban el vino y se emborrachaban y hacían banquetes. Está escrito en la palabra tuya, Padre. Pero queremos nosotros guardarnos, Señor, limpios, santos delante de tu presencia, Padre eterno. Y recordar que tú pagaste el precio por nosotros, Padre. Gracias. Gracias te damos. Tu palabra dice que tenemos que hacerlo, Señor, para saber, acordarnos, Señor, de que tú vas a venir algún día. Esta copa y la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos por cada hermano que ha sentido el deseo de participar de este santo sacramento. En el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos.